A continuación vamos a ver cómo podemos conectar cargas trifásicas a un sistema trifásico. Para ello tenemos que recordar primero que tenemos tres líneas y un neutro, y un sistema trifásico, un motor por ejemplo, como carga típica trifásica que vamos a trabajar, va a presentar tres bobinados. Entonces, si nosotros tenemos tres bobinas con sus correspondientes bornes, nosotros queremos conectar estas tres líneas. ¿Qué podemos hacer? La verdad es que el sentido común nos dice que no tenemos muchas posibilidades. Quizá la más evidente a todas luces es que la primera carga la conectamos a la línea 1, la segunda a la línea 2 y la tercera a la línea 3. Bien, lo que ocurre es que por aquí no circularía corriente, ya que los circuitos no están cerrados. La corriente pudiera venir por la corriente por la línea 1 o por la línea 2, pues de momento no entra en la carga. Bien, pues quizá una solución sería conectar estos tres nodos entre sí, y ahora ya la corriente podría tranquilamente buscar un circuito, un camino para pasar por las diferentes cargas. Si tenemos la corriente de línea 2 que bajaría por aquí, bien, y tendríamos la corriente IL3 que bajaría por esta tercera carga. Bien, esta sería una opción, y de hecho esta opción vamos a decir que es la configuración en estrella. Muchas veces la vamos a representar o bien como ha aparecido ahora, o bien también la podemos representar totalmente en horizontal, las tres líneas y las cargas conectadas al final de las mismas, o bien también otra representación que estos días vamos a utilizar mucho es la configuración en estrella de esta otra manera. De esa manera identificamos prácticamente con el diagrama lo que sería el diagrama fasorial, como están los ángulos de las diferentes tensiones. Ya puestos, si este es el nodo 1, que está conectado a la línea 1, está el 2 y este el 3, recordemos ese convenio que tenemos de ir marcando siempre en sentido horario, ¿vale? Las cargas vamos a también nombrarlas. De todas maneras, para simplificar, vamos a acabar este circuito con un caso bastante general y luego ya trataremos otros como casos particulares, que son aquellos donde este nodo común nosotros ahora lo conectamos al neutro, ya que bueno, vemos que tenemos tres líneas y un neutro y el neutro nos queda sin conectar, pero digo, luego veremos como casos particulares aquellos en los que el neutro no se conecta. Bien, en este caso vamos a suponer que aquí tenemos el neutro, con lo cual las cargas acostumbraremos, para hacer el cálculo de una manera ordenada, darle los siguientes nombres: la impedancia Z, con los subíndices de a qué tensiones está conectado, en concreto Z1N. Lo mismo para esta otra, Z2N y Z3N. Y lo mismo con las magnitudes eléctricas, es decir, supondremos una corriente que circula del nodo 1 a N, y 1N y 2N. Siempre el criterio será que las corrientes entran en la carga, y la corriente I3N. ¿Vale? Ya tenemos los sentidos de corriente, y ahora indicaremos las polaridades de las caídas de tensión. En este caso tendremos una caída de tensión más menos V1N más menos V2N, y en la tercera carga V3N. Así nos es mucho más fácil a la hora de calcular la relación entre magnitudes, pues ya que las tensiones son conocidas, saber exactamente cómo hacer los cálculos. La corriente I1N será la V1N partido la impedancia Z1N. Y a diferencia en el capítulo anterior de alterna, aquí las tensiones, fijémonos que esto es una tensión de fase, que es entre una línea o una fase y neutro, con lo cual tiene que ser un dato que nosotros sepamos. Por ejemplo, si nos dicen tenemos 40 voltios de línea, en mi instalación yo sé que las tensiones de fase son más pequeñas, en un factor raíz de 3, luego diré que la V1N
sería los 40 voltios de línea partido raíz de 3 y el ángulo, lo tengo que saber, es de 90 grados. ¿Vale? Como he dicho, esto es un ejemplo que luego no se generaliza, ¿vale? Es decir, si nos dijeran que la tensión de línea es de 40, pues podríamos calcular la extensión de fase. Y así lo mismo para el resto de corrientes, lo mismo para la I2N y la I3N. Bien, lo suyo es un caso general, es suponer que las impedancias son distintas, ¿vale? De esa manera las corrientes nos preguntamos si tendrán el mismo desfase que tenían anteriormente. La verdad es que no tiene por qué, porque si suponemos que las tres impedancias tienen fases distintas, nosotros lo que tendríamos, por ejemplo, es lo siguiente: la V1N tendría módulo V1N, mismo que el módulo de V2N y el mismo que el módulo de V3N, hasta aquí sí, los numeradores son iguales. Las Z ya no tienen por qué ser iguales, sus módulos, con lo cual vamos a suponerlos distintos. Esto significa que los módulos de las corrientes van a ser diferentes los tres. Y por otro lado, las fases, aquí tenemos 90, aquí podríamos suponer un ángulo alfa, aquí tenemos 90 menos 120, hemos quedado que era menos 30, esta vamos a suponer beta, esta será menos 150, la V3N, y esta vamos a suponer un ángulo gamma. Con lo cual, cuando nosotros representamos las tensiones, sí que tenemos que estamos V1N, 2N y 3N, entre ellas hay 120 grados, pero a la hora de calcular las corrientes, además influirá de si es inductivo o es capacitivo. Supongamos que la beta no es beta, sino que es negativo. Pues así, la primera corriente sería 90 menos alfa, pues vamos a quitarle aquí alfa, tenemos una corriente. A V2N tenemos el ángulo que es menos 30, pero ahora, como es menos beta, se va a sumar. Luego sumaríamos, quiere decir que lo hacemos en sentido contrario. Vamos a poner un módulo de la corriente aún mayor, esta es la I2N, y teníamos la I1N, y por otro lado la tercera, vamos a suponer que gamma también es positivo, con lo cual tenemos que sobre el de menos 150, que es la V3N, volvemos a restar un ángulo gamma, y vamos a suponer un ángulo gamma grande, ¿vale? Con lo cual tenemos, por ejemplo, este diagrama fasorial de corrientes, donde, como vemos, las corrientes para nada tienen que tener ese desfase inicial que hay en las tensiones de 120 grados. ¿Vale? Bien, esto luego lo haremos con números y veremos qué es lo que ocurre. Pregunta: ¿qué ocurre si las impedancias son todas iguales? Es decir, la Z12, perdón, la 1N, la 2N y la 3N son iguales entre sí. Entonces estamos diciendo que es un sistema balanceado, sistema equilibrado o balanceado, como hemos visto. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, en ese caso, si a cada tensión le vamos a restar la misma cantidad de ángulo debido a la impedancia, entonces sí que podríamos decir que tenemos las tensiones, vamos a suponer que es un circuito inductivo, con lo cual vamos a tener un alfa mayor que 0, es inductivo, y entonces, claro, vamos a tener el ángulo del vector de tensión, que le vamos a restar este alfa, luego 90 menos alfa nos dará una corriente. Como estoy dividiendo módulos de tensiones y de zetas que son constantes, porque siempre van en lo mismo, pues todos los vectores, si dibujamos una circunferencia, todos tendrán el mismo módulo, ¿vale? Y además irán desfasados la misma cantidad respecto a sus tensiones, con lo cual tenemos que las corrientes sí que están desfasadas 120 entre ellas. Y ahora la pregunta: ¿cuál sería la corriente que circula por el neutro?
Bien, si el convenio era que las corrientes entraban, ¿vale? Tenemos tres corrientes, que son la I1N más la I2N más la I3N, que entran en el nodo común y sale la corriente del neutro. Vamos a suponer que sale. Bien, si sumamos tres vectores que están desfasados 120 entre ellos, lo que vamos a obtener que es, pues si observamos el dibujo, fácilmente entenderemos que la suma de estos vectores, ¿vale?, va a dar 0. Y aquí es donde surge otra pregunta. ¿Es necesario, en este caso, el neutro, la conexión al neutro? Pues en un sistema equilibrado realmente no haría falta. Pero no hace falta en este sentido, porque si la corriente es nula, no necesitamos una línea para que la corriente se vaya por ella. De todas maneras, cuando analicemos además el sistema desequilibrado sin neutro, veremos qué ocurre en ese nodo común respecto al neutro, qué tensión se presentará. Entonces diremos también que cuando el sistema está equilibrado, el voltaje que tenemos en ese punto, la diferencia potencial, es 0, con lo cual podemos poner o dejar de poner ese neutro.